hacia el final. Ahí está. Ahora sí, ya está grabado. Bueno, les cuento. Hoy vamos a ver los dos cuentos de Horacio Quiroga, ¿sí? Yo ahora al principio voy a empezar haciendo una presentación del autor y sobre todo lo que me interesa. Hay un micrófono ahí que me está haciendo eco. No, ya está. Ahí, Paula, no lo silenciaste, ¿eh? Está abierto tu micrófono. Bien, vamos a hablar entonces un poco sobre Horacio Quiroga, sobre el contexto también, ¿sí? Es bien interesante para pensar una pregunta que vamos a intentar responder hoy, que es ¿por qué seguimos leyendo a Quiroga y por qué nos sigue convocando la lectura de este autor que tiene más de 100 años ya? Eso por un lado. Y para las próximas clases, les aviso que en abril, ¿sí? La próxima clase, que es 1 de abril, no tenemos encuentro, porque después tenemos los 4 siguientes del mes, y como este año no tocó ningún día feriado, no tenemos que recuperar ningún día que hayamos perdido ni nada. Así que eso anótenselo, ¿sí? Para no olvidarse que el próximo miércoles entonces no hay clase. Y en las 2 siguientes de abril vamos a leer a Jorge Luis Borges, ¿sí? Vamos a leer para el primer encuentro de abril, que creo que es el 8, vamos a leer a Emma Suns, y para el siguiente vamos a leer El Sur, ¿sí? Bien. Después otra clase, la otra clase que sigue de abril, vamos a leer a Roberto Art, ¿sí? Todavía esos textos no los subí, ya los voy a subir a la brevedad. Vamos a tener una profesora invitada que va a venir a dar esa clase. Bien. Es un poco lo que se viene en los próximos encuentros, ¿sí? Los textos de Borges ya están subidos, ya los tienen en el Classroom para que si quieren ir leyéndolos. Está bueno implementar esta modalidad de que ustedes los lean y se puedan subrayar alguna parte o tomar algún tipo de apunte de lo que leyeron para compartirlo acá en la clase. Va a haber mucho para decir sobre esos textos. Y también les subí hoy, que es de lectura optativa, complementaria, una nota sobre sobre Horacio Quiroga que escribió Juan Ford, El hombre que nos enseñó a tener frío, que es una muy linda semblanza sobre Horacio Quiroga, así que se las recomiendo que si les interesa la puedan leer. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Perfecto, muy bien. Bueno, Horacio Quiroga, entonces, saben que era oriundo de Uruguay, de Salto, Uruguay, y que, bueno, seguramente conocen la cantidad de desgracias que atravesó este autor en su vida, ¿no? Es tan extraordinaria todo lo que le pasó que parece en sí mismo ya ficción la vida de Quiroga, ¿no? La cantidad todas saben esto de la cantidad de muertes y suicidios y cosas que atravesó alrededor de su vida. Sí, sí. Yo lo que estaba justamente contando, Edith, eso que, digo, ella quizás es más joven, pero me acuerdo, por lo menos en mi época, era de lectura obligatoria en la escuela secundaria. Exacto. Y justamente estos dos cuentos. Pero bueno, con el tiempo te vas olvidando un poco de la historia. Tenía así como una vaga idea, pero ahora lo volví a releer, sí, sí. Bien, bien. Bueno, vieron que cuando entramos a la carrera de letras, lo primero que nos dicen es no se lee la obra en base a la vida del autor, ¿no? Hay como hubo un tiempo, una tendencia de leer las obras en relación a la biografía del autor, y eso es algo que con el tiempo, con las nuevas corrientes culturales y de pensamiento, se fue desplazando la vida del autor, la centralidad del autor al texto, ¿no? Nos detenemos en lo que el texto dice. Pero bueno, la verdad es que es tan extraordinaria la vida de Quiroga que a mí me resulta interesante hacer un bocadillo sobre su vida. Hay una página web del autor que calculo que debe ser de sus herederos, no sé, de alguien de
descendencia, que tiene fotos de Horacio Quiroga viviendo en el monte, ¿no? Está el autor, hay uno que dice armando una canoa, hay otra foto de Quiroga armando, digamos, serruchando un árbol con un halcón, bueno, un montón de imágenes que muestran al autor un poco rompiendo ese estereotipo del intelectual, ¿no? Con sus arremangado, digamos, con sus elementos de trabajo. Sí, Miriam. No, me hiciste acordar que yo estuve en la casa Quiroga Bueno. y ¿cómo se llama? En San Ignacio. Sí. Él vivió ahí en San Ignacio y estuve en la casa y vi la canoa, la bicicleta y sí, y la máquina de escribir, me acuerdo. Sí, sí. Bien, ¿y qué sensación te dio esa casa? No sentí esta cuestión de una cuestión tortuosa. No, eso no. Bueno, de la época. Pero bueno, fue muy conmovedor ver, ¿no? En primera, así, en forma directa, la canoa, la bicicleta, la máquina de escribir, bueno, la casa de esa época, y bueno, y pensar qué vida tan, de tanto, no, la palabra no es sufrimiento, sino eh, de mucho trabajo, Exacto. de mucho, sí. Ujú, exactamente. Bueno, por distintos problemas que tuvo en Uruguay, ¿no? Viene a Buenos Aires y de Buenos Aires se instala directamente en la selva misionera, pero siempre hacemos como especie de paréntesis, ¿no? O de aclaración, no se instala en la ciudad, sino que se instala realmente en el monte, ¿no? Y de ahí, de una forma muy artesanal, ¿no? Arma sus muebles, está con los animales, están sus hijos por ahí dando vuelta, bueno. Una vida como bastante, no sé si decir arriesgada, ¿no? Pero lejos del confort y de la comodidad. Eh, Bien, pero esta pregunta que hacía al principio, ¿no? ¿Por qué seguimos leyendo a Quiroga? Por qué es un autor que sigue vigente después de tanto tiempo? Que además es un gran iniciador de lectores y de lectoras. Hace un ratito ustedes conversaban sobre la escuela secundaria, quién la había leído, quién no. En general son autores, ¿no? Horacio Quiroga es un autor que se da mucho en la escuela. Yo lo leí por primera vez en la primaria, por ejemplo, con los cuentos de la selva. Me generaron mucho impacto ya desde ese momento, ¿no? Pero está como en todas las currículas siempre la lectura de Horacio Quiroga. Y es interesante pensar por qué, ¿no? ¿Por qué está ahí? ¿Qué tiene para ofrecernos esta lectura, estas lecturas? Yo creo que por un lado la propuesta narrativa de este autor es una propuesta digamos, es un círculo narrativo, ¿no? Es una historia donde no queda nada por fuera, donde todo tiene una explicación, todo tiene un por qué aparece, ¿sí? Está lleno, está totalmente sembrado de pistas esta escritura. Fíjense, después lo vamos a ver más en detalle, ¿no? Pero cómo dialoga los títulos con el desarrollo de las historias, cómo funcionan los finales, cómo funcionan los principios, ¿sí? Es como una especie de maquinaria narrativa en donde nada queda por fuera, ¿sí? Todo tiene su efecto. Y seguramente, después me dirán, les habrá provocado alguna emoción, algún tipo de emoción o sensación la lectura, ¿no? Ahí Mercedes abre los ojos y hace que sí. Bueno, eso está provisto también en el texto, ¿no? Los textos de Quiroga son, digamos, con emociones muy amplificadas, ¿no? No se trabaja en el terreno como de la sutileza, o lo más digresivo, lo más abierto, sino que está
digamos, el botón de la emoción está totalmente para arriba, ¿sí? Y eso está provisto en el texto. Pero vayamos un poquito a su época, ¿sí? Estos cuentos son de 1909, 1907 y 1909, ¿sí? Originalmente se publican en una revista que se llamaba Caras y Caretas, y después, unos 10 años después, devienen en el libro, ¿sí? En cuentos de amor, de locura y de muerte. Esto ya es algo interesante para pensar, porque no es un libro que fuera compilado desde el inicio, ¿no? No se pensaron estos textos como parte de un conjunto, como parte de un libro, ¿no? Sino que la publicación fue a través de estas revistas, ¿sí? Y eso tiene que ver muchísimo con el rol, con un rol diferente, nuevo, que se instala en esa época, que es del escritor como trabajador de la palabra, ¿no? Quizás en el siglo anterior, ¿quiénes tenían la posibilidad de escribir? Bueno, quizás los que venían de una clase social dominante, más aristocrática, ¿no? Con acceso a bibliotecas, acceso a los estudios superiores. En cambio, con la instalación del periódico, también del diario, como el gran medio de comunicación, aparece una nueva beta para escritores que por ahí no vienen de esa tradición, ¿no? Y que la escritura no solo literaria, de cuentos, sino también de crónicas o de notas, la escritura del diario les abre una posibilidad de vida material, digamos, ¿no? De vida concreta. Y Horacio Quiroga era un trabajador del cuento, ¿sí? Escribía muchísimo para estas revistas, ¿no? Para las revistas, para otros diarios. Y eso tiene un impacto en la escritura, ¿sí? Porque piensen que si alguna de ustedes escribe o le gusta escribir, sabe que uno no puede escribir infinitamente, ¿no? Si vos mandás algo a un concurso, sabés que tenés una extensión, que tenés una cantidad de palabras, que no puede ser algo, digamos, inabarcable. Bueno, acá también, ¿no? Los editores le pedían, bueno, hacer un cuento, un texto de tanta cantidad de palabras que entre en la hoja, que pueda dialogar también con una ilustración. Entonces, pensemos eso, ¿no? No es lo mismo un lector de una revista o un diario que de un libro. La diagramación incluso en la hoja ejerce efectos sobre esta escritura, ¿sí? Y por eso me da la sensación de que los títulos son como muy gancheros, ¿no? Como la gallina degollada. Uno ya puede ver ahí un poco algo de la escena. O los inicios, ¿no? Yo siempre cito este inicio porque me parece que es maravilloso, ¿no? Como su luna de miel fue un largo escalofrío. ¿Ahí cuánto hay condensado ya? ¿No? Uno quizás que a veces intenta escribir, escribe y le da para llegar a una idea, y esta es una condensación total, ¿no? Ya hay una ruptura de la expectativa, ya hay una presentación del problema desde la primera línea. Y yo creo que las condiciones de escribir en una revista, digamos que este inicio tan potente tiene que ver con la escritura, no pensada directamente para el libro, sino para la revista, ¿no? Donde quizás su texto también compite con otros textos de la misma revista, ¿no? Otras noticias, otras crónicas, otros cuentos. Entonces, algo de la brevedad, algo de la contundencia y este subidón de emociones que tienen estos textos, donde uno realmente no puede quedar como ileso después de la lectura, me parece que tienen que ver mucho con el contexto de producción, con cómo se gestaron estos textos y para qué. Pensando además que
en general, esos lectores de Caras y Caretas o de otros diarios estaban ubicados en Buenos Aires, en la ciudad, ¿sí? Entonces, ahí también hay algo interesante en cuanto a los temas, ¿sí? Ahora vamos a eso. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entiende este punto? ¿Sí? Bien. Algo también que tiene que ver con la época, y que a mí me pareció muy interesante también para pensarlo, digamos, de dónde viene un poco este sensacionalismo de estos textos, ¿no? De estas emociones tan subidas. Un poco puede ser de la escritura más periodística, en ese afán de captar a esos lectores, pero también Ricardo Piglia, este estudioso y crítico, que lo vamos a nombrar tantas veces acá y lo vamos a leer próximamente, habla de que también esa exacerbación de las emociones en Quiroga es como una adaptación, una transformación del famoso gótico europeo, ¿no? Este género de la literatura gótica de los castillos, de los fuertes, de los lugares, digamos, más remotos, vinculados con el tiempo antiguo, ¿no? Con estos lugares desolados, donde está esta aparición también de lo sobrenatural, ahí, ¿no? Lo fantasmal. Piglia dice que Quiroga hace como el gótico americano, el gótico latinoamericano, ¿no? Como en Latinoamérica no tenemos ese tipo de estructuras de castillos, de fuertes, Piglia dice, bueno, ¿qué es lo que está más vinculado a un pasado más antiguo, más arcaico? La naturaleza. Entonces, el espacio de ese regreso al pasado, ese regreso al arcaico, es volver a la selva, por ejemplo. Más allá de que el autor en carne y hueso vive ahí, ¿no? Pero esta búsqueda de estas fuerzas sobrenaturales, de estas fuerzas que se oponen de una forma tan terrible con los personajes, casi de una forma inevitable, vienen de la selva, vienen de la naturaleza. ¿Sí? Los espacios, aparte, si ustedes recuerdan del almohadón de plumas, el comienzo, además de esa primera oración tan buena en relación al conflicto, ¿no? Donde ya nos marca un desvío de cierta expectativa. También fíjense la construcción de la casa, ¿no? Es bien del gótico esta construcción de la casa, todo esto blanco, glacial, frío, el mármol, las columnas, el silencio. Vieron que hay mucha mención, el eco, es terrible. Pero fíjense qué maestría la de este autor de transmitirnos frialdad, la sensación de frialdad sin solamente recurrir al mármol, al blanco y a lo frío. El eco es una sensación como de frialdad, de vacío, ¿no? No hay vida, no hay nadie ahí, no hay nadie que camine, que grite, no hay vida transcurriendo en ese lugar. Y en el caso de la gallina degollada, vieron que la casa no tiene mucha descripción, pero sí hay un foco en un lugar en donde al final después se retoma, ¿no? Por un lado la cocina y por el otro lado el patio, el banquito y la mirada hacia la medianera. Así empieza también, ¿no? Pero fíjense que ambos lugares, si bien justo estos cuentos no tienen un espacio de la selva explícitamente, sí son lugares como pequeños, alejados, no son en grandes ciudades que se dan estos textos, ¿no? Más bien todo lo contrario. A mí me da la sensación de que son en lugares
más inhóspitos, ¿no? No tan de la ciudad. Otros temas que aparecen en estos textos, además de la naturaleza, de la fatalidad de la naturaleza, aparecen grandes estos temas humanos, ¿no? Como el intentar a toda costa, el chocarse 2 veces con la misma piedra, el no resignarse. Fíjense también cómo aparece muy en diálogo con la época los discursos de la ciencia, los discursos de la medicina, los roles de los médicos que tienen en los 2 cuentos, ¿no? Son 2 roles de personajes secundarios que uno, digamos, desde un lugar común lo pensaría como ayudantes, personajes que van a ayudar a los personajes, que van a detectar qué es lo que hace que Alicia esté muriendo o qué es lo que hace que esta familia, este matrimonio no puedan tener, como dicen ellos, un átomo de vida normal, pero no funciona, sino son casi oponentes los médicos en estos casos, ¿no? Porque no dan respuestas, porque no hay una explicación de por qué, no hay un diagnóstico, no hay un tratamiento. Y después también me da mucha curiosidad, y ahora se los comparto, hay mientras les voy compartiendo la pantalla, porque quizás va a tardar un poquito, hay una nota del diario La Prensa, que es de 1880 y pico, ahora lo vemos bien, que se llama Un caso raro. Yo se los leo. Entonces hay toda una hipótesis de estudiosos de la literatura que dicen que Quiroga pudo haber leído esta noticia y entonces de ahí se inspiró a escribir el texto, ¿no? Fíjense que es de el 7 de noviembre de 1880 en el diario La Prensa. Se llama Un caso raro. En una niña de 6 años, perteneciente a una familia conocida en esta ciudad, se ha palpado antes de ayer un caso raro. Hacía algunos meses que a la niña se la veía siempre pálida y cada día más delgada, no obstante sentir buen apetito y alimentarse convenientemente. En la creencia de que tuviese alguna enfermedad desconocida, fueron llamados varios médicos para que la reconocieran, pero todos opinaron de acuerdo en el sentido de que la niña no padecía de ningún mal. Sin embargo, aconsejaron a los padres que la llevasen al campo. Así lo hicieron. A los pocos días de estar la niña en el campo, empezó a engrosar, y una vez restablecida fue traída a la ciudad nuevamente. Después de una corta permanencia aquí, comenzó otra vez a adelgazarse, con el asombro de toda la familia y de los mismos médicos. La palidez cadavérica volvió a su rostro y su espíritu se sumergía en una tristeza inexplicable. Antes de ayer, la niña iba a ser llevada por segunda vez al campo. Por la mañana, la mucama se ocupaba de acomodarle la cama y cuando notó entre el forro de la almohada un movimiento como si un cuerpo se deslizara interiormente. Sorprendida por este suceso, llamó a la señora, quien con una tijera cortó el forro de la almohada resueltamente para descifrar el misterio, y retrocedieron aterrorizadas en presencia de su hallazgo, que consistía en un bicho cuyo nombre ignoramos, color negro y de grandes dimensiones, de forma redonda y con varias y largas patas. El bicho fue muerto en el acto, y del examen que se hizo de él, resultó comprobado que era este el que absorbía la sangre del cuerpo de la niña. Cualquier similitud con el texto de Quiroga, podríamos decir que no es coincidencia, ¿no? No es coincidencia. Sí. Te pregunto, ¿esto fue una noticia
de un caso, entre comillas, real que publicó el diario. Sí, el diario de la prensa. No en es que alguien 1880. otro autor escribió eso, no. Eso No, fue no, una no, no. Una noticia del diario de la prensa de 1880. Y como Y el él cuento de Quiroga es posterior, es entonces posterior, ahí, claro, 1807. claro, exacto, exacto. Hay hipótesis que Claro. dicen que Quiroga pudo haber leído, se pudo haber inspirado de este caso raro, porque fíjense que es, por supuesto que el cuento de Quiroga es magistralmente mejor contado, porque es un cuento y no es una noticia, ¿no? Pero hay algo de ese espíritu del bicho, ¿no? De las patas, bueno, del almohadón, todo eso que es muy similar al texto. ¿Esto qué nos muestra? Yo creo que nos muestra nuevamente como el rol de trabajador de la palabra de Quiroga, ¿no? Piensen que por ahí mandaba 4 o 5 cuentos por mes a la revista, ¿no? Y si alguna vez ustedes hicieron el ejercicio de escribir, saben que es bastante, con un milagro podemos escribir uno a veces, ¿no? Con mucho tiempo. Entonces, bueno, también él estaba muy aceitado en su labor, ¿no? Los cuentos tienen más o menos la misma estructura, esta estructura de inicios muy, muy atrapantes y después una especie de revelación hacia el final que le da explicación al título y le da explicación a todo lo que pasó antes. Evidentemente replicaba esa estructura porque era muy fructífera, ¿no? Porque generaba un buen efecto. Y también, bueno, se alimentaba un poco de estos temas de la época, ¿no? No solo de la selva como escenario, que ahora voy a hacer un comentario específico sobre eso con el final del Almohadón de Plumas, sino también con los discursos de la ciencia, de la pseudociencia, de los avances científicos, propios de esa época, ¿no? Con esos discursos que circulaban en ese mismo medio en el que él trabajaba. No sé si a ustedes les llamó la atención el final del Almohadón de Plumas, el último párrafo me refiero. ¿A alguien le llamó la atención ese último párrafo? Esta sensación que quiere dar de te puede pasar. Claro, exacto. Lo que lo hace como más incómodo, porque una cosa es algo que no va a suceder nunca o que está dentro del marco de la fantasía y otra es cuando lo pone en el plano de te puede pasar. Exacto, exacto. Bien. Sí. Hay un corte de la narración, ¿no? La narración, la historia termina en el párrafo anterior, ¿no? En 5 días, en 5 noches había vaciado a Alicia. Ahí termina el curso de la historia, ¿no? Pero el último párrafo, te los leo por si no lo tienen ahí a mano, dice, estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. ¿Por qué creen que el narrador rompe la estructura narrativa para hacer esta especie de comentario? Por una cuestión de verosimilitud. Bien, podría ser verosimilitud, o sea, reforzar. Y porque a lo mejor responde a esa misma característica que vos estabas mencionando, de como cita de autoridad lo que dice la ciencia. Bien, bien. Como enmarcar el texto dentro de los discursos que circulaban en ese momento. Bien. ¿Algo más se les ocurre? Yo creo que también es como... Ah, perdón, no levanté la mano. Habla Miriam, dale. Sí. No, digo, yo creo que también tiene que ver como si está en un medio
¿no? Porque era en un diario donde se publicó. Sí, una revista. Es como que además también da como un aporte informativo, digamos, ¿no? Como para decir esto puede pasar, digamos, más allá de que sea un cuento que él escribió, ¿no? Como dar un aviso a la comunidad de que tengan cuidado que esto puede suceder. Bien, bien. A ver, Liliana. Sí, pero también hay una cuota del contexto de costumbres, porque se usaban mucho los almohadones de pluma. Y entonces yo leo el final y digo, yo un almohadón de pluma nunca más, yo no tengo un almohadón de pluma. No solo eso, veo cuando las palomas vienen, ya hice tapar todos los lugares donde, porque claro, son parásitos tremendos los que traen las palomas. Entonces, el efecto que produce la presencia del narrador personificándose allí en el texto, le da una fuerza de credibilidad tremenda. Y en gente como yo, vulnerable, digo, un almohadón de pluma, un colchón de pluma, nunca compraré. Claro. Y eso que desde que lo leí en la secundaria, ¿no? Me dio ese impacto. Él creo que tiene ese propósito de provocarte un shock con el objeto del almohadón, ¿no? Me parece. Bien, bien, bien. Sí, bueno, hay mucha gente que ha descartado su almohadón de pluma después de leer este cuento, ¿no? Que ha tirado directamente su almohadón por las dudas para no pasar el riesgo. Es muy interesante esto, que todo lo que estuvieron aportando me parece que tiene, es una forma de entenderlo, porque a mí siempre me llama mucho la atención este último párrafo, porque es desconcertante, ¿no? Porque no está por fuera del texto, es el párrafo que cierra la historia. Y si bien hay un cambio de tono, sigue siendo el narrador. No está como una notita al pie, entre paréntesis, no hay ninguna marca gráfica que lo separe del texto. Entonces, para mí hay una búsqueda acá de este narrador de ponerse en un lugar como de autoridad y de decir, ojo, que en el almohadón que está sentado puede pasar lo mismo, ¿no? Y me parece sobre todo, me resuena mucho que estos textos, los lectores sean los lectores de la ciudad, ¿no? Donde quizás hay algo acá como de lo exótico o de lo propio, ¿no? De estos espacios que pueda inquietar todavía más a estos lectores, ¿no? Es un final muy parecido a La miel silvestre, si no lo leyeron, reléanlo porque es un gran cuento, en donde, bueno, no les spoileo el final, si lo leyeron se lo van a acordar porque es terrible, en donde el narrador también dice, ¿no? Es habitual que la miel tenga efectos narcotizantes, ¿no? Y yo siempre lo leí eso como en clave de ficción hacia los lectores, como diciendo, ojo, si vienen a la selva misionera, ustedes turistas, ojo con la miel de acá, miren que acá hay una lógica propia de estos espacios. Bien. Este final siempre me llama la atención por ese cambio de tono que tiene. Después diría que en el almohadón de plumas hay una construcción de personajes que es impecable, que ya está desde el primer párrafo, ¿sí? No solo que la luna de miel fue un largo escalofrío, sino que ella es rubia, angelical y tímida, y él tiene carácter duro, no habla, es mudo, es alto, ¿no? Y todo como una construcción de que ella, yo me la imagino como toda pequeñita y no sé, y él es como una especie de mole. Él por su parte la amaba profundamente sin darlo a conocer. Bueno, ahí ya está, hay una sensación acá ya que en este vínculo hay algo que no termina de encajar, ¿no? Y finalmente, creo que el gran conflicto de esta historia no es que Alicia muera. No sé, ¿a ustedes les sorprendió que Alicia muera finalmente o se lo esperaban? No, por cómo venía la historia, no. ¿Te lo esperabas?
Bien, bien. Claro, porque ese no es como el corazón del conflicto. El corazón del conflicto es el por qué se muere, ¿no? La falta Claro, sorprende el cómo. explicación. Eso, el cómo. Exacto, exactamente. A ver, Mercedes, dale. Yo a medida que lo escuchaba, o sea, ¿qué es lo que me sorprendió? Me sorprendió la forma de morir. Yo pensé que se estaba consumiendo emocionalmente por la relación que tenía con el marido. Ujú. Entonces cuando el desenlace es, digamos, por un insecto o un parásito, es como que toda la película que me había hecho, pero que Bien. creo que también hay una predisposición, ¿no? Es tanto lo emocional absorbente, angustiante, ese vacío, todo, que creo que si te cruzas con una garrapata te enfermas, ¿entiendes? Es como que atraes la enfermedad. Ujú. Bien. Estás inmunodeprimido, no sé, te quieres morir y cualquier cosa te enganchas, digamos. Bien, 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 muy bien. Sí, es que digamos, son distintas hipótesis que se van armando en el texto, ¿no? Al principio uno dice, Alicia está deprimida, Alicia está anémica por tristeza, por depresión, ¿no? Entonces, digo, está armado eso en el texto también, ¿no? Como que los lectores vayamos por ahí para que después al final nos dé un giro. Paula, ¿querías decir algo? Que yo cuando leo Quiroga me veo venir la tragedia. Ah, sí. Entonces, como que no me imaginé que venía por el lado de la depresión de ella. O sea, Claro. lo leí hace mucho tiempo, ahora lo volví a leer, en el secundario lo leí, Ujú. pero como que ya estoy predispuesta a esperar el bicho que aparece, la gallina degollada, bueno, la tragedia. Exacto, exactamente. Sí, sí, es cierto eso. Ya es como hazte la fama y échate a dormir, ¿no? Con Claro, Quiroga. A con ver, él Eh, la primera vez que lo leí, que también como las compañeras lo leí en la secundaria, yo no tomé en cuenta el primer párrafo, cuando dice, la luna de miel fue un largo escalofrío. Mucho ujú, tiempo después, yo dije, bueno, acá ya nos está metiendo en la escena, ¿no? Aquí claro. es como que nos va preparando qué es lo que va a pasar. Por eso es que hay como mitad de curiosidad, mitad de miedo y esa sensación que produce Quiroga tan esencial, ¿no? en el ser humano. Ujú, exactamente, exactamente. Sí, ya está plantado desde el principio todo el conflicto y después digamos, el recorrido es hacia el verdadero conflicto, es por qué es lo que le pasa a Alicia, ¿no? No que si va a vivir o no, sino por qué se va a morir. Y fíjense ahí el rol de Jordán, que es el típico personaje de Quiroga, ¿no? Este personaje que, eh, aunque podríamos decir que es un poco ambiguo, ¿no? Porque la quiere pero no lo dice, es muy callado, no hay ninguna demostración de cercanía entre estos dos personajes, eh, más que cada tanto, no sé, le habla o se acerca, ¿no? Pero no hay como gran consuelo ni grandes escenas como sí hay en La gallina degollada. Eh, Fíjese este rol de este personaje que es tan típico de Quiroga, que es aquel que intenta, ¿no? Como sostener la vida de este personaje, y llamar al médico y volver a llamarlo, y sin embargo Alicia muere igual, de una forma que cuando llegamos al final decimos absolutamente evitable, ¿no? Si alguien movía un poco la almohadona, Alicia no se moría. A ver, Miriam. Estás muteada, ¿eh? Digo que estaba pensando cuando hablaba de esta construcción de los personajes, se me venía a la memoria la construcción eh, de las parejas como de esa época idealizadas, ¿no? Como Ujú. el hombre fuerte, que era que no decía mucho, y la mujer débil, frágil, pequeña, ¿no? Exacto. Como lo ideal en ese momento de la pareja y de lo que era lo romántico. Ujú, exactamente. Bueno,
creo que por esa misma lógica es a ella quien le ataca este parásito y es a ella quien se le endosa la posibilidad de esta depresión y todo eso, ¿no? A ver, Liliana. Vos al principio, cuando empezaste la clase, hablaste de una tradición gótica Sí, y salvando las distancias porque no es el gótico del siglo XIX, pero sí hay elementos que hacen ruido, porque es la mujer, la frágil, la débil, la pálida, la rubia, que no fue mordida por un murciélago, sino por un bicho dentro de una almohada. O sea, claro. que hay muchos elementos del gótico que lo Ujú. transforma, pero están ahí. Los que hemos leído literatura del siglo XIX decimos qué bárbaro cómo él reescribe esa tradición gótica. Y por otro lado, la cuestión que también uno lo relaciona con la gallina degollada y con los otros es la presencia de la ciencia, la presencia de los médicos. En la fecha en que escribe Quiroga y el contexto textual, estamos en el positivismo. Claro. Y el positivismo, acá no sé, Paula, si esto puede explicarlo ella mejor, pero el positivismo era una manera de demostrar, o sea, tenía que demostrarse los eventos por la conformación científica, y entonces tenías por un lado el apoyo total del avance de la ciencia, y por otro lado la duda y la incertidumbre. La ciencia no lo puede todo, ¿no? Entonces de pronto me acordé, por ejemplo, de Cambaceres, cuando la niña se muere y entonces ahí está la duda de la ciencia, va el médico pero no puede salvarla, y acaba el médico y tampoco puede salvarla, ¿no? Son muy interesantes los hilos, cómo se Que se van mueven, armando, claro. claro, cómo se van armando en base a los contextos sociales, culturales y también literarios, porque evidentemente Quiroga leyó el gótico y lo usó para sus relatos, ¿no? Exacto, sí, sí. Y hay una estudiosa que habla del vampiro criollo, ¿no? El almohadón de plumas con la aparición del vampiro criollo, que es otra vez, ¿no? Vinculado a la naturaleza, es este parásito de las aves, ¿no? Que está ahí en el almohadón. Bien, muy bien. Después, por otro lado, ahora después si tienen algún otro comentario sobre esto, ya lo abrimos para que conversemos. Quería hacer algunos comentarios respecto a la gallina degollada. Es magistral este cuento, realmente. O sea, más allá de que el tema es tremendo y todo, pero yo no dejo de sorprenderme los efectos que provocan esta lectura. Tiene muchos puntos que son difíciles de abordar, ¿no? Y acá otra vez vamos a tener que volver mucho al contexto, ¿no? ¿Qué es lo primero que le llamó la atención de la gallina degollada? A ver. Los 4 hijoidiotas. Los hijos la constante aparición de los chicos con esa carga genética aparentemente que hace que todos alrededor del segundo año de vida tengan el mismo desenlace. Exacto. Ay, a mí me discúlpenme, pero a mí me llamó la atención otra cosa. Ay, a ver. No, yo digo, tenemos un hijo que a los 2 años, no me acuerdo cuándo, queda idiota. Bueno, busquemos otro, queda idiota. Siguen buscando, evidentemente no están en el siglo XXI, porque conforman una familia en la que todos los hijos que venían eran deseados, se buscaban. O sea, ahí también hay una conformación cultural muy fuerte de la época.
Porque yo cuando lo leí la primera vez, secundario, y lo volví a leer ahora, y ahora lo leí distinto, y dije, a ver, por más amor que haya en la pareja, si ya tenés 2 hijos idiotas, tenés un tercero idiota, y yo no sigo buscando, porque evidentemente la herencia está o en la mamá o en el papá, ¿no? Ujú. Y aparte que lo dice, ¿no? Como, eso es muy de la época también, ¿no? Como la consumación de su amor es la búsqueda del hijo, ¿no? Y ese es el motor casi ciego de estos personajes. Son personajes muy complejos los de la gallina degollada, ¿no? Por eso generan este efecto. Pero a ver, ¿todas saben a qué hace referencia la idiotez en este texto, en este contexto? ¿Cómo? Si saben a qué hace referencia el término idiota en este contexto, a principios del siglo XX. A mí me pareció fuertísimo. Sobre todo Bien, pegada a hijos. claro, Porque un idiota, es otro, es cualquiera, es otra familia, pero un hijo idiota, o sea, las dos palabras juntas me parecieron fuertísimas. Pero era el nombre que se usaba en esa época, era la palabra que en ese momento era considerada normal, digamos. ujú, claro, Era- era Sí, era- una, está era- el cuento de Dostoyevski, el príncipe idiota. bien, era una categoría médica, ¿no? Eso es una categoría médica, eso Era una quería decir, sí. categoría médica, el idiotismo. Eh, Hay todo un rastreo de esa palabra que yo en un momento me topé, ¿no? Que la palabra, lo voy a pronunciar mal porque no sé pronunciar en griego, pero la palabra era como idiotez, venía del griego y que quería decir de aquellos ciudadanos, o varones, por supuesto, que eran los considerados ciudadanos, varones adultos, que los idiotas en ese contexto, en la polis, eran aquellos que decidían por motus propio no participar de la vida pública, de la vida política de la ciudad, ¿no? Eso eran los idiotas. Después se fue, no sé cuál es el derrotero que hace esa palabra para que después termine como una categoría médica, ¿no? Había ciertos rangos, un cierto coeficiente intelectual que daba el idiota, el débil mental, bueno, y otras categorías para hablar de estos síndromes. Y hoy en día, ¿por qué es tan fuerte el impacto que nos provoca? Bueno, porque ahora ya está totalmente instalado como un término peyorativo, insultante, ¿no? Lo que es interesante, para pensarlo otra vez en el contexto, es que en este contexto de 1910, Quiroga no está usando el término idiota como peyorativo, pero sí insulta a estos chicos de otros modos, ¿no? Los trata como animales, mugen, habla de la limitación, ¿no? Dice que lo único que saben es imitar. Bueno, porque después Y hasta ahí no vas. y hasta ahí nomás. ¿Y por qué eso lo imitan? Bueno, porque después necesita que imite a la cocinera, ¿no? Entonces es un sistema totalmente cerrado el de estos textos. No hay ningún elemento al azar. Si dice que los chicos imitan es porque va a pasar algo con la imitación. ¿Sí? Entonces digo, la violencia o la forma despectiva y tan terrible en el que está tratados estos chicos, he leído en la época, no es tanto por el término idiota, sino por la animalidad, ¿no? La animalidad de estos chicos. Además, digamos, esto era también típico de la época, ¿no? Porque tener un hijo con algún tipo de discapacidad era vergonzante, se los ocultaba, inclusive se sabe de muchas situaciones donde los chicos estaban escondidos, encadenados, porque era algo, y sobre todo para ciertas familias como algo eh, terrible, o a veces también pensado como un castigo, también típico de la época. Inclusive, si bien ahora no pasa lo mismo, tiene también todavía esa connotación, ¿no? Como, Totalmente. y en esa época mucho más. A ver, Liliana.
la cuestión de la animalización es terrible, Es porque terrible. además de que los construye haciendo cosas tipo animales, no se habla en el cuento de que estos chicos reciban una atención especial. Tiene una madre que los abandona, tiene una empleada que hace lo que obligadamente tiene que hacer, no se los baña como corresponde, o sea, es tremenda la tensión que va generando el cuento, ¿no? Ujú. Y el impacto del color rojo, uno ya se está imaginando lo que dice Paula, leo Quiroga y leo la tragedia. Y sí, La animalidad es totalmente familiar porque es interna, ahí está para mí está ahí lo terrible, porque no se habla de los vecinos, no, es la madre, el padre y la empleada y los exacto. hermanos idiotas totalmente abandonados. O sea, me parece que eso marca aún más esa tensión que creo que Quiroga la logra tremendamente, ¿no? Eh, y lo que, no sé, se me ocurre a mí una hipótesis de por qué cuando uno relee Quiroga y piensa en todas estas escritoras como la Enríquez y demás del siniestro, sí, tienen textos muy buenos, pero a ver, Quiroga logra tensionarnos y logra sacarnos, erizarnos la piel, porque a mí me eriza la piel, con un realismo totalmente sorprendente, porque hay un realismo que por supuesto lo lleva a lo tremendamente agudo, como matar esa gallina, etcétera, etcétera, pero todo el ambiente previo es la realidad. No aparecen Bien, fantasmas, no aparecen murciélagos, no, es un realismo que después lo lleva a un estado tremendo y nos produce el efecto que él quiere, nos choquea. exacto. Bien, eso es interesante para pensarlo, ¿no? Es absolutamente realista, son absolutamente realistas estos textos, ¿no? Esto de, fíjense, para mí La gallina degollada es la tragedia de las pasiones, ¿no? La tragedia de las pasiones, en este caso, en esta búsqueda, ¿no? Que aparece tan inocente, esperable, ¿no? Como que quieran, digamos, transformar su amor en una familia, estas ilusiones, la juventud, ¿no? Algo de la vigorosidad de esa edad, ¿no? De reproducirse, de tener hijos. Y es tan fuerte ese deseo, ¿no? Que lo lleva otra vez a tropezar con la misma piedra una y otra y otra y otra vez, ¿no? Acá Habla de compasión también. A ver. No es, o sea, sí hay un abandono de los chicos en el sentido, me parece, de que no saben cómo cuidarlos, no saben muy bien qué hacer con esos chicos. Pero sí hay un amor a esos chicos y por eso hay una búsqueda de más, y también hay un amor en ese matrimonio que pelea, que discute, que vuelve, que se reconcilia, que busca. Por eso vos decías, también hay una búsqueda de otro porque quieren una familia, porque en definitiva ellos quieren una familia. Claro, claro. Y protegen a quien puede ser protegida, que es la nena, que es la Exacto, normal. exactamente. Es una... Pero hay amor en esta familia. Exacto. Es que hay... Sí. Es lo que pueden dar. No, yo veo, sí, puede ser, pero a mí me transmitió como que la nena es la única esperanza, o sea, le transmite ternura, amor. Yo veo más que como que los nenes son una carga para ellos. Lo veo así, no me parece que sean queridos por ellos, como que los rechazan y son una carga y que el futuro para ellos está en la nena. Terrible, pero bueno, así lo veo. Y de pronto también lo que me provoca este cuento es que me mete como en una película, porque describe los escenarios tan bien cuando están sentados en el patio y está en la pared de ladrillos y después en otra parte, casi al final, habla de cómo el sol va cayendo y el crepúsculo, y es como, no sé, pocos autores me meten tanto en la escenografía. Es como que
Estoy Claro. adelante de esa pared de ladrillos de pronto. Bueno, y lo de la sangre también, la sangre es terrible. El comentario. Es para analizar eso también, porque como que bueno, es el fin del cuento, pero también el comienzo, porque hay una herencia ahí sanguínea de enfermedades, ¿no? Ujú. Que tiene un doble rol. Bien, bien, bien. A ver, Gloria, ¿vos querías decir algo? Sí, dos cosas. Primero que me pareció muy claro el aporte que hizo Liliana respecto al realismo que produce, o el asombro o el terror que produce Quiroga con ese paralelismo que hizo con escritoras más actuales como Enríquez. Me parece muy esclarecedor cómo lo planteó Liliana. Y la segunda cosa, que en de la gallina degollada, en algún momento me recordaba de Macario, de ese cuento de Juan Rulfo. ¿Ustedes la escuchan bien? No. Sí, está congelada. Ay, pensé que era yo. Bueno, ahora cuando retome, retomamos. Una contención. A ver, Gloria, porque se congeló un comida, poquito, ¿no? Porque no la te madrina escuchamos lo último que dijiste. Sí, vos sabés que voy a sacar la cámara porque parece Dale. que decía que me hizo acordar al cuento Macario, porque también había un idiota, este niño que no tenía ninguna contención de ningún tipo, más allá del padecimiento de su enfermedad, Sí. y que era la crueldad de la madrina, que era que por todo lo que se desataba sobre él y que a la vez mandaba matar las ranas, era por tener un plato de comida, ¿no? Y un poco de afecto por parte de la señora que hacía la comida, ¿no? Que le separaba unos montoncitos de comida para él. Bien. Miriam. Pensaba también en un poco un paralelismo en el cuento que leímos la semana pasada de Onetti, ¿no? También de de la niñez y de la cuestión humana, ¿no? Estos niños que aparentemente son inocentes, llegan a hacer semejante barbaridad, lo mismo que los otros niños del cuento de Onetti. Es cierto. Sí. Eso es como que yo lo que veo es que ellos lo hacen, o sea, matan a la hermana, pero no con una intención, no se dan cuenta de lo que están haciendo. No hay intencionalidad en el acto de matar. Sí, estoy de acuerdo con Paula. Porque sí, pero lo hacen, ese es el tema, que sorprende, eso es lo que yo digo. Yo creo que ellos, claro, pero como que copian lo que vieron en la cocina. Ahí cuando hay un indicio, cuando dice que tenían una rara capacidad de imitación, ese es un indicio que después cuando ocurre lo que ocurre, uno dice, es por aquello. Es por ahí, sí. Bien, bien. Pero recuerden que también que estos grandes textos, como hablábamos la otra vez con Onetti y El Cerdito, ¿cuál es la gran potencia que tienen? Incomodarnos, ¿no? Incomodarnos al momento de decir, este sí, este no. Digo, el cuento está armado de tal forma, ¿no?, que nos da el indicio de la imitación y arma todo el camino donde ellos miran, ven todo el rojo, están como sobreestimulados con el rojo del crepúsculo y después ven el degüello de la gallina y ven la sangre y uno dice, bueno, le agarran los bucles como plumas, dice, ¿no? Arma todo ese camino. También por otro lado podemos decir, bueno, digamos, ¿por qué sucedió esto? ¿No? Bueno, porque están totalmente abandonados, porque no hay nadie ahí que los esté conteniendo, ¿no? A ver, Sandra. Sí, yo ahí vi los celos, porque yo digo, a ver,
es lo que me causó. Es decir, yo Ujú. este cuento también ya lo había visto en el profesorado, y tenía razón, no sé, una de las compañeras cuando decía que uno ya al saber la vida de Quiroga, ya uno lo condiciona, es decir, la lectura, porque Sí. uno ya lo espera. Pero sí, de la gallina degollada es como que siempre me chocó. Es decir, eso como decías recién que te incomoda, ya con la palabra idiota te incomoda, pero bueno, Ujú. contextualizándolo con todo lo que dijeron, que anoté todo porque me pareció tan interesante los aportes de todos, de todas, que entonces yo lo que quería era escuchar porque estos textos era como que me dejaban muy, muy desorientada. Es decir, veía todo cosas como que no me gustaban. Por ejemplo, no me gustaba ese término para estos hijos, no me gustaba em, ese amor por esa hija y nada para los hijos. Entonces eran como muchos sentimientos encontrados, así, sensaciones así, que me sirvieron muchísimo todos los aportes de todo. Pero es como que veo muy presente ahí los celos, porque yo digo, sí, eran idiotas, pero yo digo, ellos sentirían esa diferencia y ese deseo de amor de sus padres y que lo tenía todo su hermana. Yo digo, ahí también descargar ellos en ese acto tan terrible, descargar todo lo acumulado, digo, de todo lo malo de sus vidas, es decir, lo malo de cómo era la vida de ellos, es decir, lo veo como una venganza hacia los padres, no sé, porque la niña era la perfección, era lo que siempre habían soñado. Entonces Claro. es como que fue un texto por eso es como que no aporté, porque quería escuchar, porque como que estaba muy, muy desorientada con el texto. Bien, bien. Es que me parece que, a ver, dale, Mercedes. A mí pasó algo similar, ¿no? Me parece que era como angustiante en el sentido, o sea, desesperación, ¿no? Querer concentrar ese amor en tener un hijo y de repente como que repetitiva la situación y es como que eso potencia, me parece, la desesperación de ellos, ¿no? Y ahí justo estaba leyendo un pedacito del párrafo donde dice que sí los cuidaban, justo hice así la mirada sin querer, y decía que la madre sí los cuidaba a los chicos, o sea, como que hasta antes de tenerla a su hijita sana, sí lo cuidaba como pudo y el cariño, digamos, que pudo, ¿no? Solo que bueno, debe ser frustrante no tener ¿cómo se llama? Una comunicación con sus hijos, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Una conexión emocional con sus hijos. Que bueno, cuando nace su hijita sana, concentran toda su atención, amor, como que se olvidan en cierta forma de los otros niños. Y como dice Sandra, a mí también me dio esa sensación, antes de leer antes de darme cuenta que la palabra imitación estaba usada al comienzo, porque lo leí 2 veces y después hice clic, me parece que eso da la sensación que los hijitos se vengaron en la oportunidad esa donde los padres no los veían. ¿Entiendes? O sea, si no, ponerle que no haya retenido la palabra imitar, me daba esa sensación, o sea, no sé, puede ser tan desgraciada la vida que en ese segundo tuvieron esa oportunidad de ellos, porque cuando dice la agarró del bucle y la chiquita se subía a la cerca, ay, no sé, era terrible esa situación que hasta parece como intencional, ¿viste? Como que no te vas a escapar, o sea, no vas a ser la única que disfrute de nuestros padres, ponele, porque uno no sabe, digamos, yo no sé, digamos, en estos pacientes que son idiotas, que uno piensa que es discapacitado, que no entiende hasta dónde no entiende o capta eso, ¿no? La emoción, el sentirse querido, y no sabemos, digamos, Bien, más o menos, ¿no? bien, bien. Bueno, es que sí, Mercedes, ¿querías agregar algo más? No, nada más.
Bueno, digo, en estos dos escenarios, ¿no? El texto provee estos dos caminos, ¿no? La imitación o la culpabilidad, digamos, los dos escenarios están armados, ¿no? Ambos caminos nos llevan a la desgracia, ¿no? Esto que decías, la desgracia de la vida. Esta es una sensación con la que uno se queda después de leer a Quiroga, ¿no? Como la desgracia inminente a la que asistimos los lectores, que vemos que estos personajes insisten, y no hay forma de que puedan vencer, ¿no? Van hacia la fatalidad, hacia la desgracia. El cuento está tan bien armado en ese punto, y por eso incomoda, ¿no? Que uno puede decir, bueno, esto fue pura imitación, entonces imitaron, y no hubo un motor interior para hacer eso, simplemente se les cruzó, la agarraron, la degollaron, listo. Pero también está la otra parte posibilitada, porque está muy subido el tono de la diferencia, de la falta de amor, de la falta de abandono a puntos extremos, ¿no? Entonces, también nos da esa posibilidad de decir, de dejarnos en esta especie de medio camino, ¿no? No nos sorprende del todo ese final tampoco, más allá de que el autor también, el narrador nos dice, solo saben imitar. A ver, Liliana. Empiezo con algo que dijo Edith, que yo también lo pensé, y en ese momento se conocía menos que ahora. ¿Hasta cuándo los idiotas o hasta qué capacidad tienen de captar? Porque además a ellos aparentemente se los tiene abandonados, no tienen una maestra como ahora los chicos que son diferentes, tienen el seguimiento de la maestra. Acá son 4 chicos todo el día sentados con las piernas colgadas y la boca salivando, etcétera, etcétera, una escena que a mí me parece terrible. Pero cuando la nenita quiere trepar, la primera vez que la leo, no ahora, la segunda vez, la primera vez digo, acá está la tragedia. Sí. Después no, pero, ¿qué me llamó la atención de los idiotas? Son tan idiotas, ¿cómo la miran? ¿La ayudan? Ojo, no la ayudan. La están mirando. A mí esa escena dije, son idiotas, pero eso por un lado. Y por otro lado, esta cuestión del peso de la ley de la herencia. Sí. Yo creo que ahí que Quiroga también dice, la herencia es algo tremendo, ¿no? Y encima y encima en esa repetición de 4 te está diciendo la herencia. Hoy sabemos mucho más de la genética, etcétera, etcétera. Pero en la época de Quiroga recién se estaban haciendo descubrimientos, ¿no? O sea que el texto tiene muchas incógnitas que no sabes hasta... Claro. Y con ese material es con el que trabaja, ¿no? Con esos saberes de la época son los que tensiona para armar el conflicto, ¿no? Eso es, ahí vamos, Karina, que vi que levantaste la mano, ahí también hay algo muy interesante de diálogo con la época, ¿no? Y de poner en juego los saberes que circulaban en ese momento. El tema de la herencia, de quién es el culpable, si el abuelo ebrio que murió por borrachera o el pulmón picado, ¿no? Y fíjense, si lo vuelven a leer, hagan un relevamiento de cómo va subiendo el tono entre el diálogo entre ellos, ¿no? Que terminan siendo víbora tísica, tisiquilla le dicen, ¿no? A ver, Karina. No, ahí cuando Liliana decía que en el párrafo donde se marca, bueno, acá está la tragedia, o desde acá empieza la tragedia, a mí me llamó la atención la palabra cresta. Utiliza para decir el umbral una cresta, que te remite directamente a una gallina, a un gallo. Esta palabra es la que me parece que te hace ruido como para hacer la unidad entre
la gallina que había matado la cocinera y lo que va a pasar después. Muy bien. Porque además es muy, no sé, pero usar la palabra cresta para la parte, para el umbral, es extraña, porque, no sé, Exacto. está muy a propósito usada. Muy bien. Justo en ese párrafo es. Muy bien. Sí, y fíjense también algo, bueno, hay muchos para decir, ¿no? Pero fíjense también en esa última parte, ¿no? Cómo esto que decía Paula también, ¿no? Es muy cinematográfico este texto, ¿no? Y cómo la cámara se detiene, ¿no? Viene álgido, viene mucha acción, vienen los hijos, después la hija sana, después toda la obsesión por cuidarla, porque obviamente no tienen paz con ningún aspecto, no consiguen la paz nunca. Y cuando cuando la nena se trepa al cerco, cómo la cámara ahí se detiene, ¿no? Cómo se detiene emulando un poco la mirada de ellos, ¿no? Y aparece esa famosita palabra que cuando aparece en un texto tenemos que prender las luces, que es el pero. Dice, pero la mirada de los idiotas se había animado, ¿no? Una misma luz insistente estaba fija en sus pupilas, ¿no? Digo, es esa misma capacidad absorta con la que miran al sol, con la que miran lo rojo, ¿no? Bueno, ahora lo que quedó en su mira es la hermana. Después hay un gran uso, un recurso también que no quiero dejar de mencionarlo, que acá denota la maestría, otra vez la maestría trabajadora de la palabra que tiene Quiroga, que es el uso de la elipsis, ¿sí? Lo escribo acá en el chat, esta palabrita. Una elipsis es un corte a propósito, digamos, ¿no? Es eliminar una parte, una escena, en este caso para sostener la atención, ¿no? Dice, cuando Mazzini abre la puerta, ¿no? Empujó violentamente la puerta entornada y lanzó un grito de error. Corte, ¿no? Porque sabemos que acá hay un límite muy fino entre manejar esta tensión y irnos hacia otro género acá, tal vez, ¿no? Con mucho más explícito. No cuenta todo lo que ve, no hace falta. Ese corte nos genera todavía más tensión, porque ya nos imaginamos que está bien. Y después el final, ¿no? Solo puede echar sus brazos sobre la cabeza a Berta y hundirse a lo largo de él con un ronco suspiro, ¿no? Y ahí corta y nos deja con toda la angustia de la escena, estos padres que son testigos, ¿no? Son testigos de la muerte de su hija en manos de sus otros 4 hijos. Yo siempre me pregunto, ¿cómo fue el día después de esta historia? ¿Qué pasó en esta familia? Nada bueno, seguramente. Nada bueno. Bien. ¿Tienen algún otro comentario por ahí para hacer? A De ver. terror la familia. ¿Cómo? De terror la familia. De terror. Porque la violencia ya estaba instalada desde el momento en que matás una gallina en la cocina, qué sé yo. Bueno, en el contexto de la época, por ahí no había, como ahora nosotros vamos a un negocio y compramos la gallina, el pollo ya, pero ahora ninguno de nosotros degollamos una gallina, creo. No sé, yo vivo en una ciudad pequeña y no, tampoco. Pero degollar una gallina, sí, bueno, había violencia en esa familia. Muy bien, en todos los planos, ¿no? Sí. Bien. Pero esa violencia, yo coincido en lo que dice Paula, pero esa violencia estaba como normalizada, porque era lo que había que hacer para comer la gallina. O también lo terrible, que hay muchos textos en los que se describe cuando matan a un cerdo para hacer la factura, que lo dejan desangrarse para aprovechar la sangre, para hacer la morcilla. Y mi suegro, por ejemplo, era un hombre de campo en España, pero
mucha parte de su vida la pasó en el campo, y para él era normal eso, era lo que había que hacer, era lo natural. Es más, él le gustaba cazar, por ejemplo, y bueno, cazaba liebres y después las abría por el medio y las dejaba toda la noche al rocío, no sé qué, que es una cosa que a mí me había impresionado un poco todo eso, pero para él era lo normal, era lo que había que Claro. hacer. Bien. A Sí. ver, vamos con Liliana, Miriam y después vamos con Mercedes. Sí, era normal y por ahí creo yo, Paula, que en algunos lugares del campo, y doy fe, que en algunos lugares bien del campo y la montaña, por ejemplo en Santiago, se sigue degollando la gallina. A mí me dio impresión cuando estuve en una oportunidad, porque claro, uno está en la ciudad, como decís vos, compra, no ve. Pero en el campo se siguen alimentando con los animales que tienen en el corral y a las gallinas las matan de esa manera. Es tremendo, ¿no? Lo que quería decir también que para mí la crueldad de Quiroga es tremendo. Son cuentos crueles, uno más que otro. Y además la crueldad del lenguaje, porque no solo está en las expresiones animalescas de los chicos, sino que ellos dos se tratan brutalmente. El lenguaje ya está, en el lenguaje está implícita la violencia, ¿no? Eso Tal es muy cual. tremendo en el cuento, nada más. A ver, Miriam. No, yo quería volver con esto del tema de la discapacidad. Digo que si bien el cuento es de hace mucho tiempo atrás, y la ciencia ha avanzado y los conocimientos han avanzado, no están tan lejanos muchas veces, ¿no? Digamos, todavía cuesta muchísimo aceptar el tema de la discapacidad. Las parejas se rompen cuando hay situaciones de discapacidad, digamos, se producen muchas cuestiones que no están tan alejadas como nos parece muy cruel en el cuento y muy, como muy a flor de piel, pero en realidad creo que quizás en una menor medida, quizás un poco más tapado, sigue sucediendo. Bien, bien. Mercedes y después vamos con Paula. A mí la escena, o sea, del degollamiento de la gallina, me parece también que, me acuerdo que tenía una vecina que era del campo, y una vez fui a mi casa porque teníamos unas gallinas, y no sé, creo que era una época muy de la hiperinflación, donde teníamos poca plata, y un vecino nos había regalado las gallinas, y esta otra vecina fue, digamos, a prepararlas, digamos, ¿no? Y a mí también me pareció algo así como que yo digo, qué bárbaro, porque no era algo habitual en mi casa, pero esta señora sí la degolló, después lo preparó, qué sé yo, pero bueno, después pensándolo, o sea, eso no me dejó traumada, o sea, yo no lo haría, digamos, porque no tendría capacidad, pero como que lo entendí que era natural, era algo cotidiano, ¿no? Para alimentarse. Y después teníamos vecinos también, era un barrio de gente que se vino, digamos, del campo a la ciudad, digamos, a la periferia. Y también sentía que, por ejemplo, criaban un chancho, le metían un martillazo en la cabeza, o sea, entonces sí, son costumbres, digamos, ¿no? Para alimentarse. Y hay una parte, digamos, de la lectura que dice que la madre le había prohibido que entren a la cocina. Entonces yo entendí como que le había prohibido, porque bueno, hay cuchillos, hay distintas cosas que obviamente una persona discapacitada capaz que no entiende que un cuchillo y produce alguna desgracia para ellos mismos, o sea, para los chiquitos o para cualquiera, digamos. Así que bueno, nada, ahí como que sentía como la persecución de la madre que podía producirse algo si accedían a
a la cocina, nada más. Más pistas ahí, ¿no? Más pistas. A ver, Paula, ¿vos querías decir algo? Es que, bueno, no, que es verdad que en el acto de degollar una gallina para alimentarse, eso se naturalizó, se naturaliza, es verdad lo que dice Liliana, los que vivimos en ciudades y no en pueblos pequeños. Yo vivo en una ciudad de 40.000 habitantes que alguna vez fue pueblo, ahora es ciudad. Bueno, eso se hace natural, pero ¿hasta qué grado uno puede aceptar que eso sea natural? Porque el hombre evoluciona, estaríamos en la época de los romanos, sino, qué sé yo, que no se te mueva un pelo abriendo un animal de lado a lado, o mira, yo soy médica de niños y es común ver, no tan seguido, no tan frecuente, pero es común ver chicos con ondas. Ondas, no sé si la conocen, pero es como... Sí. Como si fuera una estructura que la hacen de cualquier cosa, con maderitas, con alambres, con lo que sea, para matar animales. Por perros, van a la plaza y ponen una piedrita en la onda y los matan. Me cuesta a mí que, qué sé yo, desde ya, consumir el pollo alguien lo tiene que matar para poder comerlo, ¿no? Pero en el contexto del cuento, de esa familia y de, no sé, y de la escritura de Quiroga, yo noto como que era una familia raris, por lo menos, qué sé yo. Sí. Y me cuesta entender a las personas que no se les mueve un pelo con todo eso. A veces voy por la ruta manejando, cuando voy para Buenos Aires y veo esos camiones con los animales atrás. Será porque, qué sé yo, mis hijos son vegetarianos, entonces se habla mucho de eso acá en casa y bueno, me cuesta entender cómo se puede matar a un animal así, Sí. haciéndolo, bueno, como lo describe. Yo creo que igualmente, más allá de que si es costumbre o no, o es parte de bueno, de esto, ¿no? Alguien, si comemos pollo, alguien va a tener que matar, etcétera. Me parece que igualmente en el contexto del cuento no es azaroso, no está puesto porque sí, ¿no? Que todo el tiempo se trata de subir cada vez más la vara de la violencia, de lo sangriento, ¿no? Me parece que no es azaroso que aparezca en el cuento. Sí, sí. Bien, a ver, Gloria y Karina, no sé si querían decir algo, que están desmuteadas. Yo quería aportar que para mí a mí me pasó esto que decía en los textos esos que están primeros de Bartes, que dice que por ahí lees algo que te hace levantar la cabeza, porque Sí, no puedes creer lo que estás leyendo, tal cual. La forma como está contado, las palabras que usa, la forma como organiza en un párrafo, la cantidad de mensajes, todo lo que está diciendo en un párrafo con esas palabras tan cuidadas es lo que más me llamó la atención. Yo empecé, marco mucho, empecé marcando y al final marcaba todo el texto. sí. Porque es, nada, me parece que más allá de la historia, es lo increíble de estos textos, la forma como está contado. Sí, sí, hay una lección muy, bueno, yo vuelvo a la misma idea, ¿no? Es el oficio del escritor, es el oficio del escritor en su máximo esplendor y por eso lo podemos disfrutar tanto y por eso podríamos seguir horas hablando de la palabra que usó y esto, cómo le sigue subiendo el tono, porque es la maestría de este oficio, ¿no? Que encarnó tanto Horacio Quiroga. Así que bueno, si quieren seguir leyéndolo, los cuentos de este libro están buenísimos, pero todos son espeluznantes, ¿no? No se esperen nada tranqui de Quiroga, porque no. Pero no sé, bueno, muy típico también, A la deriva, un gran cuento también, La miel silvestre, La insolación, El hombre muerto, El hijo, bueno, tienen para leer y para, eso se los recomiendo también, ¿no? Para acercárselo a otros lectores o a quienes quizás estén un poco esquivos con la lectura. Para mí nadie se resiste a Quiroga, o sea, por horror o por fascinación todos entramos en el mundo Quiroga y eso, bueno, creo que por eso también lo seguimos leyendo tanto. Bueno, un lujo la clase, muy linda, muy linda. Muchas gracias por todos sus aportes, por todas sus lecturas. Recuerden que el miércoles que viene no tenemos clase, nos encontramos el 8 de abril para leer Emma Suns de Borges. Y bueno,
Cualquier duda o cuestión, no estamos en contacto. Bueno, adiós. Nos vemos. Adiós. Adiós. Chao. Chao, chao.